Este es un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Saludo también a la doctora Irma Trujillo, ella es abogada, especialista en Derecho de Familia. Por otra parte, al doctor René García, abogado y magíster en Derecho Penal. Ambos son docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y estarán hoy en el programa para hablar desde sus respectivas especialidades sobre la ley que prohíbe el castigo físico de menores. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Diana, muy buenas tardes para ti, para la doctora Irma y por supuesto quienes nos acompañan en la plataforma Stream del Tiempo. Hace unos meses el Congreso de la República aprobó la ley que prohíbe el castigo físico de menores. Se prohíben los tradicionales chancletazos, correazos, pellizcos y demás formas de violencia, pero para dar claridad quisiera primero preguntarle si en términos legales existe alguna diferencia entre el maltrato y la violencia física, que es lo que trata la ley. Bueno, pues están muy relacionados, pero pues el castigo físico, el maltrato físico, tiene que ver con aquella acción de crianza, orientación o educación en la cual pues se utilice la fuerza física, en donde se causa un dolor físico. Entonces, por ejemplo, cuando un niño, una niña o un adolescente realiza una conducta que no está bien hacia los padres, entonces con el objeto inclusive de que no se repita, infringen un castigo. Mientras que pues el maltrato viene a ser toda esa forma, es un poco más general. El maltrato físico o el maltrato en general recopila todo aquello que hace daño en el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. Complementando un poco, Diana, la información o la respuesta que nos ha dado la doctora Irma, tendríamos que decir que efectivamente cuando nos referimos a un maltrato o castigo físico, pues este necesariamente tiene que recaer en la persona, en la corporeidad del menor, generando pues afectaciones en cuanto a su anatomía. Sin embargo, cuando nos referimos al maltrato, pues es un término que abarca tanto la violencia física como la violencia psicológica, algunas circunstancias en donde el trato, la corrección o la sanción que se le impone al menor, pues ya atenta directamente frente a su apartado psíquico. ¿Qué implicaciones tiene esta ley de prohibición de violencia contra menores? Es decir, ¿qué cambia con esta ley frente a lo que había, digamos que en el marco normativo anterior? Bueno, Diana, digamos que desde un punto de vista eminentemente legal, el propósito de esta nueva ley es tratar de regular o de limitar los derechos que tienen los padres o todas las personas a cargo del cuidado, de la custodia de los... Qué pena, que es estamos la teniendo... custodia. Sí. Qué pena, doctor, se bien? interrumpió la transmisión. Si podría continuar con lo que nos está explicando. Claro. Bueno, entonces el propósito básicamente de esta nueva ley, Diana, y para quienes nos acompañan, es limitar los derechos que los padres o las personas que tienen legalmente la custodia o el cuidado de los menores respecto a su educación, vigilancia, corrección y disciplina. Esta ley lo que pretende básicamente es indicarle a los padres o a los responsables que los castigos o las correcciones pueden realizarse, pero nunca afectando las libertades o derechos, ya puntualmente desde lo que refiere a la integridad física y moral de los menores. Aunque pues yo tengo que decir, tengo mis reparos en cuanto a que se trate de una nueva ley, porque realmente ya nuestro ordenamiento jurídico de tiempo atrás cuenta con muchas normas en donde se prohíbe y se sancionan estos contextos de violencia contra menores.
Algunos sectores incluso se opusieron a esta ley argumentando que el Estado se estaba entrometiendo en temas de formación y educación de los hijos y que este tema completa es netamente a la familia. ¿Cuál sería la postura de cada uno de ustedes desde sus respectivas especialidades al respecto? Bueno, yo considero que esa ley no afecta el papel que desempeña los padres de familia o los cuidadores de los niños, las niñas y los adolescentes, por cuanto el Estado es el primero que debe intervenir en, en vigilar sobre todo que los niños, las niñas y los adolescentes no sean como objeto de violencia. Entonces yo considero que pues es una función del Estado el proteger a la familia como célula básica de la sociedad y por lo tanto el Estado al prohibir estas formas de castigo físicos, tratos crueles, humillantes, degradantes o cualquier tipo de violencia como método de corrección contra los niños, las niñas y los adolescentes, lo que está haciendo es previniendo situaciones de violencia, está haciendo un llamado de atención, considero, a los padres de familia o a quien haga sus veces para que no usen la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Yo considero que es la oportunidad inclusive para deslegitimar un poco la idea que ha predominado durante muchos años en la sociedad y es aceptar la violencia como una forma de crianza, la cual pues deja secuelas irreparables en los niños, en la vida y en el desarrollo integral de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, es de anotar que el castigo físico, el castigo fisiológico, psicológico, perdón, es una forma de maltrato que deja muchas secuelas que trascienden en la vida de la persona y sobre todo pues en la infancia que le queda tan marcado para el desarrollo del individuo. Entonces, por ejemplo, puede aumentar las probabilidades de padecer depresión, ansiedad, desventajas futuras como por ejemplo en el desarrollo laboral, en el desarrollo académico de ese individuo. Por tanto, esa prohibición pues, que establece la nueva ley se traduce en brindar mejores condiciones para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad colombiana. Doctor René, lo escuchamos. Gracias. Comparto las impresiones de la doctora Irma en cuanto a quienes califican como una intromisión del Estado los procesos de crianza, esta clase de leyes. Esta intromisión deberíamos considerarla como una intromisión desde una perspectiva positiva, porque si bien se reconoce precisamente esa libertad, esa autonomía con la que cuentan las familias de destinar o determinar cuáles son los procesos, las pautas de crianza, de formación, de educación de sus hijos, también lo es que el Estado, siendo el principal garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues tiene que propender por políticas públicas que busquen, entre otras, garantizar sus derechos y libertades, entre ellas puntualmente evitar cualquier clase de afectaciones en su integridad física y psicológica. Lo que sí el Estado no podría hacer bajo ningún punto de vista, y sí sería realmente una intromisión, es obligar a los padres a seguir unos patrones de comportamiento respecto a la crianza de sus hijos. En esas circunstancias, mientras el Estado solamente lo que haga es regular esa libertad, esa autonomía, para así evitar posteriormente afectaciones que a futuro puedan incidir en ese proceso formativo, pues estas políticas públicas necesariamente son bien recibidas de la sociedad. Además,
puedo complementar un poco lo que dice el Claro. doctor René. Pues hay que tener en cuenta también los índices de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Fíjese que en nuestro país cada día escala más alto la violencia en la familia. Entonces yo creo que sí se hace necesario pues entregar diferentes estrategias a las familias para que eduquen y siembren en sus hijos valores que se van a proyectar en la sociedad, construyendo cada día inclusive unas relaciones familiares más sanas, equitativas. La misma ley 1098, la ley de infancia y adolescencia, nos establece que las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a crecer en el seno de una familia y de una comunidad de felicidad y amor. Eso nos lo dice el artículo primero de la ley de infancia y adolescencia. Ellos tienen derecho a vivir en un ambiente de amor y comprensión. Entonces, pues yo creo que es una buena estrategia el hecho de que el legislador se preocupe por ese ambiente que hay que brindarle a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Hablemos un poco acerca de los antecedentes normativos, porque digamos que prohibir o castigar el maltrato hacia los menores no es nuevo, y que lo que le preguntaba hace unos momentos al doctor René, ¿qué cambia con esta ley y cómo hace el Estado, digamos, para vigilar de alguna forma que esto no siga pasando, se convierte en ley, pero pues digamos que la crianza de los hijos va de puertas para adentro, como se dice popularmente? Entonces, ¿cuál sería su postura al respecto y qué ha cambiado entonces con esta ley? Bueno, yo considero que, primero, como lo decía el doctor René, ya habían antecedentes, inclusive en nuestra misma Constitución. Encontramos un fundamento constitucional en el artículo 42, el cual nos establece que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía, de su unidad. Precisamente en desarrollo de este principio constitucional consagrado, pues se expiden varias normas y nosotros tenemos en Colombia muchas normas que regulan aspectos relacionados con la violencia en la familia. Pues entre ellas, por ejemplo, la ley 294 de 1996, que considera las diferentes modalidades de violencia en la familia. Y yo recalco la ley 1098 del 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, la cual se expide inclusive en desarrollo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es garantista a nivel internacional de los derechos de los niños y niñas. Inclusive en su artículo 18, pues trata sobre el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a la integridad personal, y en donde se refiere a que tienen derecho a la protección contra todo maltrato y los abusos de toda índole. Por eso era un antecedente importante, como también el artículo 20 de la misma ley, en donde se establece claramente que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra toda forma de tratos crueles, inhumanos, humillantes, degradantes. Entonces yo creo que en materia legislativa hay mucha normatividad y también encontramos las armas necesarias para hacer efectivas las sanciones cuando unos padres o cuidadores maltratan, tanto mediante castigo físico o maltrato a los niños, niñas o adolescentes. Doctor René, ¿qué piensa al respecto? Bueno, Diana, para complementar, sí. Gracias. Para complementar un poco lo mencionado por la doctora Irma, hay varios antecedentes legales en donde precisamente se trata de regular esta clase de prohibiciones y por ende sancionar estos contextos de violencia. Ya lo decía la doctora, en la Constitución Política, el artículo 44, la fuente básica de los derechos de los menores, la Ley de Infancia y Adolescencia, que se adoptó precisamente en armonía con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Está la Ley 294 del año de 1996, en donde pues se realizó todo un marco de
prevención y de sanción respecto a la violencia intrafamiliar, incluso posteriormente, gracias a esa ley, se incorpora en nuestro Código Penal el artículo 229 que hace referencia precisamente a este maltrato físico o psicológico que se dé frente o dentro, mejor, de un núcleo familiar. Adicionalmente a ello, pues es claro que las políticas públicas también han dotado a instituciones o entidades de herramientas suficientes para hacer precisamente efectivo estos derechos para sancionar las vulneraciones y proteger de amenazas a los niños, niñas y adolescentes. Pues en cabeza está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que corresponde a esa administrativa, como es el caso de las comisarías de familia, las defensorías de familia. Es decir, que contamos con una herramienta jurídica y también desde un punto de vista práctico que permite efectivizar y garantizar todos los derechos prevalentes de menor y su interés superior. ¿Cómo hace el Estado, digamos, para ser veedor de que esta ley, que ya solo falta la sanción presidencial para que entre en vigencia, cómo hace el Estado para entrar a verificar que esta ley se esté cumpliendo de alguna forma? Bueno, yo considero que la misma ley inclusive trae diferentes estrategias para hacer efectiva pues la misma ley. Lo que pasa es que, como lo decía el doctor René, a veces es un poco difícil el hecho de que una autoridad pueda ingresar al interior o a la dirección de la familia, pero siempre que haya violencia, que haya castigo físico, que haya maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes, el defensor de familia tiene todas las facultades para garantizar el derecho a ese niño, niña, adolescente. Porque de todas maneras, pues la ley nos habla específicamente sobre el castigo físico en la crianza y educación, ¿cierto? Pero pues ese castigo físico constituye maltrato. Y el maltrato pues ya es una vulneración a los derechos de los niños y por lo tanto pues ya viene la sanción específica. O sea, inclusive la norma no trae específicamente una sanción porque el hecho de maltratar físicamente a un niño, niña, adolescente ya se le está vulnerando su derecho. Y cuando se está vulnerando su derecho es función del defensor de familia restablecer ese derecho. Entonces, con cualquier ciudadano inclusive puede denunciar esa situación ante el defensor de familia, informar de esa situación de maltrato o castigo físico a ese niño, niña o adolescente, y el defensor de familia debe actuar inmediatamente abriendo el proceso para restablecerle el derecho a ese niño, niña o adolescente. En caso de que hayan testigos de castigo físico, de maltrato físico a los menores, ¿qué debe hacer una persona, digamos, que está como testigo de esta situación? Inmediatamente pues debe Bueno, informar Diana. al defensor. ¿O sí, doctor René? Tranquila, doctora, tranquila. Pues sí, debe informarle al defensor. Termine, mire, uno con una Irma. llamada. Con una llamada al defensor de familia, porque es que inclusive la misma ley de infancia y adolescencia hay obligaciones de la familia, de la sociedad y el Estado. ¿Y quiénes somos la sociedad? Pues todos. Yo creo que es que falta conciencia de toda la ciudadanía para garantizar esos derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque si yo veo que mi vecina, por ejemplo, está maltratando físicamente a su hijo, oiga, pues yo llamo al defensor de familia y le digo, mire, señor defensor de familia, mire lo que está ocurriendo en esta casa. Yo creo que hay que restablecer ese derecho a ese niño, niña, adolescente. Entonces, la misma ley inclusive trae unas medidas de restablecimiento desde la más sencilla hasta la más complicada inclusive para poder restablecer ese derecho del niño, niña, adolescente. Entonces, es el defensor de familia, porque la competencia
está en cabeza del defensor de familia. Ahora, el artículo 11 de la misma ley, en 1098 de la Ley de Infancia y la Adolescencia, nos da legitimación en la causa a todo, cualquier persona, dice la norma, cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el restablecimiento de un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hay castigo físico, cuando se utiliza la fuerza física que cause dolor físico a la persona, al niño, a la niña o al adolescente, oiga, se le está vulnerando su derecho. Entonces hay que restablecer ese derecho. Entonces, si yo soy testigo de una realidad de esas, pues tengo que denunciar y exigirle a la autoridad competente que restablezca ese derecho de ese niño, niña, adolescente, que llame a esos padres para que los conmine. Ahí hay un procedimiento especial. Doctor René, ya para cerrar el programa, digamos que las últimas conclusiones, usted como abogado penalista. Bueno, Diana, como dice la doctora Irma, la ley establece un principio que se denomina el principio de la corresponsabilidad, donde la familia, el Estado y la sociedad somos precisamente responsables de la protección de los derechos y garantías de los menores. Atendiendo entonces esa obligación, todos estamos llamados precisamente a dar aviso a las autoridades en los casos en los que se pueda llegar a advertir alguna clase de amenaza o vulneración a sus garantías. También desde el punto de vista pues, del derecho penal, ya también se cuenta con la posibilidad de participación al igual o de manera simultánea del defensor de familia, también de la Policía de Infancia y Adolescencia y por ende también de la Fiscalía, que es la entidad que se encarga precisamente de investigar aquellos hechos que puedan revestir las características de delito en donde un menor pueda ser víctima del mismo, indistintamente pues el contexto, la conducta que lo puede afectar, o también cuando un menor pues precisamente es el autor de ese comportamiento que es prohibido por la ley penal. En últimas pues existen, repito, múltiples medidas desde el punto de vista de la ley y de la autoridad para llevar a cabo la protección de esta población tan importante para nosotros como son los niños, niñas y adolescentes. Bien, llegamos al final de la transmisión. A los dos, muchísimas gracias por su asesoría. Muchas gracias, Diana, a usted muy amable y a todos los que nos escucharon. Gracias, Diana, por la invitación. Gracias, doctora Irma, y feliz tarde para todos. Gracias también a quienes nos acompañaron en este consultorio jurídico. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube del Timbo para ver este y otros contenidos y también a que sigan nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo martes con otro tema legal de su interés. Feliz tarde para todos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.